Muy buenas noches, gente. Estamos por acá haciendo otro resumen de lo que fue el encuentro de hoy, 16 de abril. Estamos probando con este nuevo formato del taller, a ver cómo va quedando. Esperemos que sea realmente muy útil para poder archivar este material y para poder consultarlo cuando sea necesario. Los saluda por acá Eduardo Rodríguez, del taller de ajedrez de Euskal Herria 70. Y bueno, vamos concretamente al tema de hoy, que estábamos dentro del gran capítulo de cálculo de variantes. Estábamos investigando hoy el tema de las amenazas y cómo nos son útiles las amenazas para poder guiarnos cuando tenemos una posición de corte táctico y tenemos que resolverlo. En este gran capítulo del cálculo de variantes es importante poder ubicar eh, cuál es el orden que le debemos dar al pensamiento. Si nosotros permitimos que nuestro pensamiento esté sumamente desordenado, vamos a decir, empezamos a pensar una cosa y otra, podremos estar gastando mucha energía y no pensar concretamente en lo más importante o relevante de la posición. Por ejemplo, vamos en lo concreto al ejemplo de la posición. Como siempre, invitamos a que puedan hacer una pausa en este momento y darle su propia valoración a la posición y después escuchar los análisis que compartimos. En la posición que tenemos en el tablero, evaluamos rápidamente que hay un desequilibrio de material. ¿Por qué? Porque bueno, el blanco tiene torre alfil y 4 peones, y las negras también tienen torre alfil, pero solo 2 peones. Y como vemos, estos peones centrales blancos van camino a la coronación rápidamente. Listo, esto nos ubica en un escenario. Pareciera que el blanco tiene ventaja decisiva por la ventaja de material que tiene. Sin embargo, en la posición le toca al negro. Y el negro está ejerciendo unas amenazas contra la posición del blanco. Y si observamos, nos damos cuenta de que las negras amenazan mate en G1. Por tanto, bueno, no podemos empujar los peones tan fácilmente y pensar que eso nos va a llevar a la victoria. Pero como si fuera poco, no solamente las negras amenazan el mate en G1, sino que también amenazan la torre de A7. O sea que una doble amenaza. Por tanto, no será suficiente, por ejemplo, jugar H3 para poder darle una casilla al rey, porque en ese caso las negras nos comerían la torre de A7 y bueno, ahora la ventaja abrumadora sería por parte de las negras. Las amenazas, en este caso, ambas amenazas, nos guían y nos ubican en el escenario de que, bueno, no solamente tenemos que evitar el mate, sino que además tenemos que evitar de que nos capturen la torre de A7. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que, bueno, tenemos una jugada intermedia, la torre puede salir de esta casilla, ganando un tiempo sobre el rey, ya que torre A8, por ejemplo, es jaque. El rey tiene que salir de jaque y ahora nos da el tiempo justito, no solamente para haber salvado la torre, sino que para poder darle una casilla al rey blanco para poder evitar el jaque mate. Entonces, bueno, no perder la calma, aún estando bajo amenazas de mate, mantener la tranquilidad, total concentración, respetar las posibilidades del rival, obviamente, y guiarnos por las amenazas para poder encontrar las jugadas correctas. En este caso, la intermedia, torre A8 para sacar la torre de la amenaza y luego H3 para poder llevar el rey a una casilla salvadora en caso de torre G1. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Estamos en esta posición. La partida parece que ha comenzado hace poco. Todavía hay piezas sin desarrollarse. Incluso los reyes están en el centro del tablero. Existe equilibrio de material. Las negras tienen la dama, 2 torres, 3 piezas menores. Lo mismo las blancas. Y en cuanto a los peones, parece que las negras tienen un peón de más. Sin embargo, el problema más grave de la posición es de que las negras tienen un caballo en G3 muy molesto.
El caballo no solamente ataca la torre de H1, sino que además impide que las blancas se puedan enrocar, llevando al rey a seguridad y retirando la torre de la amenaza. El caballo controla el pasaje del rey por la casilla F1, por tanto impide el enroque. Qué molesto ese caballo de G3. Bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para salir de esta situación? Bueno, si ya hiciste la pausa y analizaste, la guía de la amenaza nos ayuda a poder encontrar la jugada. ¿Por qué? Porque bueno, el blanco tiene acá una jugada intermedia de contragolpe. O sea, las blancas acá tienen una manera de poder atacar un mate, un jaque mate, sobre la casilla F7. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, dama D5, por ejemplo, amenaza el mate en F7. Pero vemos que no es suficiente porque las negras se defienden con dama E7 y bueno, y no podemos resolver el problema. El caballo sigue ahí molestando. Lo mismo si la amenaza la ejercemos desde C4. También desde C4 podríamos amenazar el mate. Y otra vez encontramos que las negras tienen dama E7 para poder defenderse. Entonces, por ahí puede estar la guía. ¿Cuál es la idea? La amenaza intermedia sobre F7. Esa idea es muy buena, porque puede desviar la atención del caballo y ahora evitar que nos coma la torre. Pero podríamos de alguna manera amenazar el mate en F7 y a su vez al mismo tiempo amenazar el caballo que nos está molestando. Y sí, y ahí encontramos la jugada dama F2. Otra vez amenazamos el mate F7 y aunque las negras puedan encontrar la forma de defenderse, ahora en este caso la doble amenaza que vamos a ejercer de blancas con el mate y con el caballo de G3 permitirá a las blancas poder capturar el caballo de G3 ganando una pieza. Ya que si dama F2 hay que jugar dama E7 para defender el mate y ahora las blancas tranquilamente eliminan el molesto caballo de G3 ganando una pieza. Muy bien, vamos a la siguiente posición. Amenazas brutales está ejerciendo el blanco sobre el pobre rey negro. Fíjense, las blancas amenazan mate en H7, como por ejemplo dama H7. También amenazan mate con dama por F8. Y como si fuera poco, torre por F8 también amenaza mate. Terrible. La situación del pobre rey negro está en situación desesperada. Cuando tenemos una situación de 3 mates posibles, bueno, prácticamente vamos entrando en pensamiento de que las jugadas defensivas no van a poder librarnos del mate. Por ejemplo, acá una jugada defensiva podría ser torre por alfil, tratando de eliminar una de las piezas que atacan al rey, pero no es suficiente porque torre por F8, mate. Por otro lado, si intentamos defender el alfil con la dama, por ejemplo, aún a sabiendas de sacrificar la dama, bueno, tranquilamente el blanco nos da mate en H7. Entonces, bueno, los recursos defensivos no funcionan en este caso. Es ahí cuando empezamos a pensar en verdaderas jugadas de contraataque de desesperación. Contraataque de desesperación en este momento que no puede dar lugar a ningún tiempo de respiro, ¿no? O sea, tenemos que buscar jugadas con jaque para poder desviar la atención del ataque de las piezas blancas. Y bueno, y encontramos un jaque, ¿no? Torre D1, jaque. Única para poder salir del jaque, rey H2. Bueno, ¿qué otros jaques tiene la posición? Bueno, tenemos un jaque acá en D6, en casillas negras, pero parece que las blancas se defienden con F4 y no hay cómo seguir. Si bien es cierto que tenemos el jaque en H1, ya esto no parece remediar el problema, ¿no? También en esta posición las negras tienen el jaque en C7, pero lo mismo, las blancas tapan de la misma manera y no hay arreglo. Y es acá cuando encontramos nuevamente, bajo el espíritu de la desesperación, el jaque de torre en H1. Sacrificio de torre en H1.
Obviamente las blancas no tienen otra solución que capturar en H1. Y acá la increíble jugada milagrosa, dama por H3 jaque, y nos damos cuenta que el peón de G2 no puede capturar la dama porque se encuentra clavado por el fuerte alfil de B7. Entonces las blancas no tienen más remedio que ir a la casilla G1 y nos encontramos con el increíble jaque mate en G2 que las negras han encontrado bajo el recurso de la desesperación. Nuevamente, las amenazas guían porque las amenazas generan que tenemos que desesperadamente buscar una solución y no puede ser defensiva esta vez, sino que tiene que ser de recursos de golpe tras golpe para poder salir del problema. Vamos a otra posición. Otra vez, las negras se encuentran bajo una situación muy comprometida. El pobre rey negro no tiene casillas a dónde ir, no puede venir a H7, no puede venir a G8 por el control del alfil. Así que el rey negro está a un jaque de recibir el mate. Como si fuera poco, torre C8 amenaza jaque mate. ¿Qué hacemos ahora? La amenaza otra vez nos guía porque si hubiésemos visualizado el material, nos damos cuenta que acá el negro está en posición ganadora porque no solamente tiene la dama versus torre y alfil, que eso ya es ventaja para el negro, sino que además tiene varios peones de más y encima peones libres que van a poder empujarse tranquilamente para la coronación. Pero parece que no es suficiente, porque las amenazas de mate del blanco son terribles. ¿Cómo hace el negro ahora para zafar? Bueno, increíblemente, las negras capturando el alfil pueden salir de los problemas del mate, porque ahora desde G8 podrán tapar el jaque de la torre y se encontrarán en una posición ganadora. Si el negro captura la dama, estamos en el final que hablábamos recién y la ventaja de peones del negro le va a dar la victoria a las negras. Y si las blancas retiran la torre para poder mantener la pieza, bueno, tranquilamente las negras van a poder ir mejorando cada vez más la posición, arrimando su rey, comiendo el peón molesto de G6, y la dama versus torre podrá ganar la partida con comodidad. Otra posición. Otra vez las negras que parecen tener ventaja de material amenazan jaque mate sobre el rey blanco que está sin casillas posibles. No puedo venir a G8, no puedo venir a E8, tampoco puedo venir a G7 y las negras amenazan dos mates posibles. Mate en G6 y mate en D7. ¿Cómo hicieron las blancas para zafar? Bueno, la única jugada que permite zafar es llevar el peón a la casilla de 8, coronando en vez de una dama un caballo, E8 igual caballo, para poder dar un jaque y de esa manera desplazar al rey a la casilla G6 o a la casilla E6, permitiendo que el rey se pueda escapar. Bueno, una verdadera posición endemoniada. La posición del rey negro se encuentra bajo mucho ataque. Si observamos esta posición detenidamente, nos damos cuenta que las blancas amenazan un mate en G6. Otro mate en F7. O sea que este caballo de 5 está terriblemente bien ubicado y con serias amenazas
sobre el rey negro. La amenaza nos está guiando. Nos dice que la pieza de 5 es la que va a ganar la partida. ¿Cómo hacemos para salir de esta situación? Bueno, podríamos clavar el caballo con dama de 6, por ejemplo, para evitar que el caballo se mueva. Pero claro, aparece la jugada F4, que no solamente defiende al caballo o sobredefiende, sino que además corta la diagonal y ahora el caballo ya no estaría más clavado. Podríamos comer el caballo. Aparentemente sería un sacrificio de dama. Pero nos damos cuenta que después de dama por dama aparece la jugada torre de 8 y la ventaja de material que tienen las negras en la posición permite que la partida se pueda mantener. Fíjense que las negras tienen 2 torres y 3 piezas menores, mientras que las blancas tienen la dama y 2 piezas menores. Esto está permitiendo un equilibrio de material que permite que la posición no solamente sea de equilibrio, sino que sea incluso buena para las negras. Vamos a una posición más. En esta posición, nuevamente las blancas están bajo amenaza. Si analizamos y pensamos un poquito la posición, fíjense que las negras amenazan jaque mate en D1. En este caso nos sirve muy bien el ejemplo, ya que rey B1 es la única jugada posible para salvar la partida. Increíblemente, rey B1 no quita la amenaza, pero sí elimina el efecto de la amenaza. Fíjense que a torre D1, que antes era mate, ahora las blancas pueden tener el recurso de tapar con la torre y evitar el mate. Y aunque existe la jugada alfil jaque, tratando de comer la torre, el rey blanco se puede escapar por C2. La amenaza, obviamente, nos guía para poder darnos cuenta cuál es la casilla importante que debemos dejar libre, en este caso la casilla C1, para poder tapar con la torre y de esa manera salvar la partida, salvar el jaque mate. Bueno, muy bien, estos fueron los modelos, los ejemplos que visualizamos en el encuentro de viernes de hoy. Espero que les haya sido útil, que puedan mantener esta videoteca para recurrir y consultar permanentemente. Como siempre, cualquier consulta es bienvenida. Y siendo esto todo, les dejo un saludo, que tengan un buen fin de semana y nos veremos en el próximo